Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su Palabra, este grupo que se reúne cada día para escudriñar las Escrituras, en donde tal y como decía Jesús, vamos a conocer la verdad y la verdad nos haría libre, esa verdad que solamente es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, sabiendo que nadie va al Padre sino solamente por Jesús. Nos damos a la tarea de estudiar cada mañana porque en las escrituras es donde se habla de Él, es en donde los conocemos, es donde se afirma nuestra fe, es en donde se sujeta nuestra voluntad a su voluntad, porque comenzamos a confiar en totalidad el de lo que Él es, porque las escrituras lo dicen. Y hoy estamos con el Salmo 108. Hemos estado teniendo esta serie de los salmos. Te invitamos que si es la primera vez que nos miras, el primer salmo que estás siguiendo, puedas mirar en el canal los demás salmos en donde hemos sido confrontadas, exhortadas, alentadas, sí, en gran manera bendecidas por su palabra. Este es el fin de Convertidas por su palabra, conocer cada vez más al Rey de Reyes. Estamos hoy con el Salmo 108. eh, Parece que, ¿verdad?, que el título de este es Petición de ayuda contra el enemigo. Muchas veces nos quejamos con el Señor, ¿verdad?, lo que acontece en nuestra vida. Quisiéramos que destruyera a nuestros enemigos y todo. Pero el salmista le da un giro a este título de hoy, en donde reconoce la grandeza de lo que es el Señor, reconoce lo que el Señor hace con el pueblo que se sujeta bajo sus alas. Y vamos a ver allí que hoy este salmo es prácticamente, ¿sí?, un salmo repetitivo con el Salmo 57 y el Salmo 60. Es la oración que en el momento hacía el líder que llevaba al pueblo en adoración, toma los primeros 5 versos, ¿sí?, del Salmo 57. Así que vamos a estar mirando en el Salmo 57 y el Salmo 60 cómo, cómo el salmista recuerda estas oraciones y las vuelve a unir, ¿sí? El Salmo 57 que nos recuerda cómo decía que de los versos 7 al 11, allí el salmista, ¿sí?, estaba también haciendo una oración para ser liberado por sus perseguidores. Pero me llama mucho la atención que el salmista no habla meramente de la destrucción, sino pide directamente al Señor la destrucción de sus enemigos, ni la liberación de sus perseguidores. Él entona una adoración, una alabanza. Y en el Salmo 57, de los versos 7 al 11, empieza a decir: pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él al dar estas palabras, él sabía que indudablemente un Dios así merecía esta adoración, y un Dios así, poderoso, podría acabar con sus enemigos. Y luego en el Salmo 108, hoy que lo vamos a ver, en estos primeros 5 versos, es muy similar. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos.
Esta es mi gloria. ¿Sí? Cantarte, entonarte salmos. Despierta, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. ¿Sí? Él toma esos versos, hace este nuevo salmo. En el Salmo 60 también lo vemos como haciendo, repitiendo lo que allí decía, eh, cantaré, Dios ha hecho grandes maravillas y en su santuario le he de alabar. Ahí estaba el salmista, el escritor abre con esta alabanza y luego recuerda las promesas de conquistar a los enemigos de Israel y darles la tierra. En los versos 6 al 9 él dice, para que sean librados tus amados. Recordemos que estos salmos están escritos muy probablemente por cómo están descritos, ¿sí? Cuando el exilio, ¿sí? Regresaba. Este salmo es de David y David estaba siempre, ¿verdad? Enfrentando a los famosos filisteos. Siempre estaba David allí, luchando para librar a la nación de Israel. Y ahí en los Salmos 6, en este Salmo 108, de los versos 6 al 9, David dice, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y responde. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y meditaré en el valle de Sicón. Mío es Galad, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará? Dice, perdón, hasta ahí, me regocijaré sobre Filistea. Hasta ahí, de los versos 6 al 9, David está diciendo cómo es el Señor, qué es lo que hace el Señor. Las naciones son suyas, Él hace con él como le place. Él ha tomado, ¿verdad? A Efraín y a Judá, los ha tomado. Dice, Efraín es la fortaleza de mi cabeza y Judá es mi legislador. Y llama la atención que dice, Moab es la vasija para lavarme. Y recordemos que Moab era una nación enemiga del pueblo de Israel. Y luego dice, sobre Edom echaré mi calzado. Edom era una nación enemiga del pueblo de Israel. Me regocijaré sobre Filistea. Y Filistea era una nación enemiga sobre el pueblo de Israel. Pero David no está meramente diciendo, Señor, acaba con Moab, acaba con Edom, acaba con Filistea. Está diciendo, ellos, esas naciones, aún esas naciones paganas, tú las agarras como vasija, tú haces con ellas lo que quiere. Él empieza este salmo alabando, glorificándonos, diciendo lo que Él es y lo que su alma anhela, entonarle cánticos por la mañana, despertar, ¿sí? Y ver la grandeza del Señor sobre los cielos, mirar extendida su misericordia. Y cierra con esta oración por la ayuda de Dios y una expresión de confianza en el poder del Señor cuando dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El mismo David
orando al Señor, diciendo lo que Él es, lo que Él hace con su creación. Ahora suplica este favor al Señor. Danos socorro contra el adversario. Él no viene prontamente y dice, mira, Señor, lo que me hicieron, como como casi como la popis, acúsalo con tu papá, Kiko. No, Él viene primero y da esa adoración al Señor. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros debemos de saber cuál es ese Dios al cual nos venimos en el cual nos venimos a refugiar, en el cual venimos a pedir el socorro para las adversidades que estamos atravesando. Cada día tiene que ser un día de alabanza, como vimos allí en los salmos, en el salmo, cada día tiene que ser un día de alabanza. En los primeros 5 versos nosotros podemos ver el orden de la oración. Es un testimonio. Fíjense cómo dice eh, los versos 2 y 3. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Dar testimonio de lo que Dios es, ¿sí? ¿Cómo? Alabando, glorificando su nombre, obedeciendo. Y luego da una descripción del enemigo, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Primero describe lo que es Él, y hasta los cielos tu verdad. Así que el enemigo queda en la nada. Ahí está David diciendo en el Salmo 57, verso 4, describe lo que es el enemigo. Dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. ¿Se recuerdan que cuando vimos este salmo, si veía a David a sus enemigos, él describe cómo son? Él dice, son como leones, están allí vomitando llamas, están sobre de uno. Pero en el Salmo 108 él dice, pero tu misericordia es más grande que los cielos. Ahí está tu verdad. Exaltado eres tú sobre los cielos y toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Más grande que el enemigo. Sí. Él está diciendo allí, David, dando testimonio de lo que es el Señor, dando alabanza al Señor en el verso 9 del capítulo 57, porque de este salmo lo toma para este 108. Está dándole alabanza, te alabaré, Señor, cantaré, entonaré cánticos y tocaré el salterio y el arpa. Recordemos que David hacía esto, llevaban a David para que le entonara, tocara su arpa ante Saúl cuando estaba siendo perturbado por un mismo espíritu que Dios le había enviado con el fin de que Saúl se arrepintiera y se convirtiera de sus malos caminos. Y no entendió, pero cuando se empezaba David a entonar cánticos, se dice que es de verdad espíritu maligno que atormentaba a Saúl, huía. Yo creo que a David se queda con eso de siempre estar haciendo oración, pero tocaba el arpa, hacía de los salmos por eso se toma este libro de los salmos para entonar en el santuario, lo toman los judíos, son oraciones cantadas. David era el que tenía esa forma de hacerlo. Y estaba David confiando en Dios y en sus buenas razones para cantar al Señor. Un corazón firme es aquel que se fija en las promesas del Señor y no oscila entre la duda y la fe. Y David siempre nos mostró esto, aun cuando él es confrontado con el pecado que comete con Betsabé. Él en el Salmo 51, verso 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabía que eso era necesario, confiar en el Señor. Él sabía que un corazón firme va a estar
fijo en las promesas del Señor. Si tenemos un corazón vacilante, ¿verdad? En cuanto viéramos que nuestros enemigos vienen sobre de nosotros, como pasaba con el pueblo de Israel. Hablábamos hace unos días, en lugar de voltear al cielo y clamar de donde llegaba el mismo maná que los alimentaba en medio del desierto, pronto estaban queriendo regresar nuevamente a Egipto. Por eso David pide en el Salmo 51 un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí, porque sabía que así no oscilaría entre la duda, sabía que se iba a estar firme en las promesas del Señor, creyendo en las promesas del Señor, pese a lo que pudiese acontecerle. Esta misma palabra se usa para describir la constancia de los cuerpos celestes del que ellos están día y noche, ¿verdad? Ahí con el Señor. En el Salmo 74, David dice en el versículo 16, aquí este es un más que el de Asaf, pero dice, tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú, Señor, gobiernas sobre de todo. Tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Y cuando nosotros tenemos un corazón así recto delante del Señor, sabemos que eso que dice la palabra, que sus ángeles celestiales están todo el tiempo, santo, 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 tú eres Dios sobre todo. Eso nos hace confiar en el Señor, ¿sí? Saber que Él está gobernando en el cielo. David alaba a Dios todo el día y abre el día con elogio cuando empieza a decir aquí, despierta, salterio y arpa. Desde ya él agarraba para alabar y glorificar al Señor, ¿sí? En lugar de despertarse preocupado, en lugar de despertarse temeroso, en lugar de abrir los ojos y apremiarle, ¿verdad? Lo que estaba aconteciendo con él amanece, despiértate y él amanece pensando en darle adoración y alabanza al Señor. David quería que su victoria en el Señor fuera testigo para con las otras naciones y por eso dice, cantaré salmos entre las naciones. Como rey, él sabía que Israel debía ser una luz para los gentiles y nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo Jesús le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. David estaba consciente de que ellos adoraban al verdadero Dios. David estaba consciente de que las demás naciones tenían ídolos, ¿sí? Hemos estado mirando a través de los salmos, ídolos que tenían boca y no podían hablar, ídolos que tenían oídos y no podían escuchar, manos y no podían palpar, ídolos que ellos tenían que cargar porque no tenían pies. Y él sabía que Israel tenía el único y verdadero Dios que había descendido una columna de fuego para sacarlos con mano poderosa de la esclavitud que les apremiaba en Egipto, que les dio del mismo cielo su alimento, que abrió un mar frente a ellos para que pudieran pasar y él se y no podía David por mucho que estaba Moab, Judá, ¿sí? Edom, perdón, Moab, Edom, Filistea, alrededor de ellos, cuando Pati nos trajo ese mapa, ¿verdad? Como en dónde estaba Judá, en dónde estaba Israel, y alrededor tenían todas estas naciones que adoraban a otros dioses y que venían siempre sobre de ellos. David tenía que adorar en gran manera al Señor, porque de esa manera sabía que Dios se iba a manifestar con poder y él tenía que hacer brillar esa luz para los gentiles. ¿Cuánta gente, verdad, no empezó a creer en el Dios de Israel por lo que miraba que acontecía con ellos, las maravillas que Dios hacía con ellos? Y vemos por ejemplo, en Moab, vemos a Ruth, la moabita, convirtiéndose, ¿verdad?, al Señor. Ahí vemos a Rahab convirtiéndose al Señor por lo que ellos miraban y muchos más que al ver esa luz que brillaba allí en Israel, una luz diferente,
los gentiles eran alcanzados. Y los salmos de David dan testimonio de grandes cosas que Dios hizo por ellos, por el pueblo de Israel, que hizo por David. Y en el versículo 3 dice, te alabaré, oh Jehová, entre las naciones, a ti cantaré salmos, ¿sí? Dios manda su misericordia de gran manera que es imposible que nos podamos quedar callados. Nosotros vemos que el Señor hace grandes cosas, hablábamos, ¿verdad? Hablábamos sobre de la importancia de dar testimonio. El día de ayer mirábamos a través de del Salmo 107, la importancia de dar testimonios cuando nos apremia una gran tormenta, ¿verdad? Porque solamente los que viven esa tormenta, decía el salmista, se bajaron hasta las profundidades y ya sus fuerzas y su ciencia ya no podían hacer más. Entonces clamaron al Señor y el Señor los libró de eso. Y ellos darían testimonio de esa gran tormenta que pasaron y de lo que Dios hacía. Lo mismo hacía David. En cada situación David exaltaba el nombre del Señor y daba testimonio de lo que él decía. Cada día es un día de alabanza para el Señor. Cada día es un día de exaltación para el Señor. Y en el Salmo 57, que es este mismo del 108, David dice, David exalta al Señor. En el versículo 5 del 57 dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y luego en el verso 11 vuelve a repetir, cierra este Salmo 57 diciendo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Este estribillo le pide al Señor que manifieste su grandeza de tal manera que la gente tenga que decir, esto es lo que hace el Señor, porque sobre toda la tierra se vería su gloria, su maravilloso poder. El Señor estaba ahí, David estaba allí exaltando una vez más al Señor y llamaba también a la gente a que lo exaltara. Cuando nosotros vemos a David en el Salmo 34, verso 3, diciendo, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Llamaba a la gente a que hicieran esto. Cuando nosotros exaltamos el nombre del Señor, nuestros enemigos huyen, nuestro enemigo huye, ¿sí? Nuestras adversidades disminuyen. Cuando tú te das cuenta de que, como dicen por allí, de que tu Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que pagó el precio por nuestros pecados, que venció la muerte, escucha esto, que venció la muerte, que nos dejó al Espíritu Santo como guía, morando dentro de todos aquellos que hemos creído en Él para que nos guiara y nos fortaleciera, y que aún está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Cuando tú miras eso, te das cuenta que tus problemas no son nada, se minimizan. Por eso la importancia de que David exaltaba y exaltaba y quería que el mismo pueblo de Israel viera y recordara, ¿verdad? Todo lo que él había hecho en el pasado, todo lo que Moisés había dejado escrito, todo lo que los había librado, de la manera en la que ahora sí que prácticamente el pueblo no había ni metido las manos cuando el Señor les daba la victoria. Vemos allí como los muros de Jericó, de qué manera se cayeron. Cuando Josué obedece que solamente tenían que dar vueltas y tocar las trompetas, cuando Josué obedece todas las instrucciones que Dios le da, los muros de Jericó son derribados. Cuando Gedeón obedece que con estos pocos, ¿verdad? Con menos de 300 hombres tenían que ir a pelear con Madián. No, el Señor les da la victoria, que con teas, que con haciendo ruido,
iban a hacer. Cuando a David le dice, detente debajo de las balsameras y cuando las oigas que se arrastran, entonces oirán como ruido de ejército que marcha. Entonces tú ves sobre de ellos. Y ya habían huido los enemigos. Y cada una de las historias bíblicas que nosotros podemos ver, ¿cómo no iba a exaltar David a este Dios que él movía su mano, su poderosa mano, y el enemigo era destruido por él? ¿Qué era lo único que tenía que hacer el pueblo? Obedecer las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo único que nosotros debemos de hacer? Obedecer las instrucciones del Señor. ¿Sí? David se me escondía entre cuevas, David estaba allí, pero sabía, ¿sí? Siempre estaba haciendo. Ahí es donde más escribe salmos de adoración al Señor, porque los que lo seguían miraban cómo David confiaba en ese Dios y como una y otra vez David era librado de ello. ¿Sí? Los elementos de oración, alabanza y deseo de que Dios fuese magnificado en gran manera, transformaría cualquier cueva en un lugar santísimo para la gloria de Dios. Y en cualquier lugar que tú y yo podamos estar, es cualquier cueva en la que te puedas sentir hoy, sea enfermedad, sea escasez, sea desánimo, en cualquier cueva la oración, la adoración, un corazón dispuesto para cantar y entonar salmos al Señor y darle esa exaltación que Él merece, hará que todo esto disminuya. Lo veremos como nada, lo veremos como un polvo que el viento sopla y desvanece. Por eso la importancia de conocer quién es este Señor. El mensaje describe a Jehová como un guerrero que derrota a las naciones en Canaán. Y aquí David dice, ¿verdad? Moab es vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filisteo. Yo haré de estas naciones enemigas de mi pueblo escogido, de aquellos que son, ¿verdad? Como dice, de aquellos que son fortaleza de mi cabeza y mis legisladores, haré con ellos como yo quiero. ¿Qué es lo que nos está enfrentando ahora mismo? Ahora se dice que va a venir otra pandemia, que posiblemente ya hay nuevamente COVID. Muchos niños están siendo enfermos en todos lugares. Nosotras aquí somos un grupo de mujeres de diferentes lugares de la República Mexicana y también de otros países. Hemos sabido de niños enfermos en Chile, hemos sabido de niños enfermos en Venezuela, en Colombia, ¿sí? Niños que están enfermos hasta el otro lado del continente y gente que está nuevamente, ¿verdad?, enfrentando esta situación de una pandemia que nos dejó, por decir así, atemorizados, que no sabíamos qué iba a acontecer cuando vimos que había tanta gente muerta en todo el mundo, ahora que tenemos este tipo de redes en las que podemos saber, ¿verdad?, de lo que pasa al otro lado de los continentes, el uno del otro. Pero el saber que Dios es más fuerte que todo, el saber que Dios guardó a un remanente, el que tú y yo no hubiésemos quedado allí botadas, ¿verdad? O que hubiésemos quedado, que nos hubiese alcanzado la muerte en esa pandemia tan grande que sucedió. Es un remanente que queda para exaltar y adorar el nombre del Señor, para poder mostrar la grandeza de su poder a los demás. Entonces, cuando viene algo más a nuestra vida, ya no es nada. Necesitamos, ¿verdad?, ver la grandeza del Señor, ver su cuidado en nuestra familia, en algo tan devastador en todo el mundo. ¿Cuánto más ahora, cuando nos viene, verdad, una leve gripe de que ahora quedaron, una fiebre, temperatura, que viene a nosotros un dolor de cabeza, de cuerpo? Nos recordemos de ese Dios, saber que Él es digno de nuestra confianza y no atemorizarnos a lo que pueda acontecer. Eso es lo que el salmista nos está diciendo.
Eso es lo que nos está invitando a ver cómo el Señor hace con sus enemigos y cómo hace con sus grandes escogidos. Confía en el Señor. No te atemorices que nuevamente está una enfermedad en todo el mundo. No te atemorices de nada de eso. David con todo y todas y sus debilidades, David siempre confiaba en el Señor. Y lo primero que hacía era recordar lo que él era y exaltar su nombre antes de venir, ¿verdad? A chillarle, porque eso era lo importante. Y luego dice, ¿quién me guiará a la ciudad? Dice, fortificada. ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, quien nos sabrás que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? De cierta manera, decía David, tú eres todo esto, pero en este momento, Señor, tú eras el que salía. David nunca confió en sí mismo ni en sus oficiales capaces, por muy valientes que eran sus soldados. Él siempre confió plenamente en el Señor y el Señor honró su fe. Ya esta pregunta no es pregunta como de queja, es pregunta, es decir, no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. O sea, David no está diciendo que la victoria era de ellos. No, era porque tú salías con nosotros. No ha salido el Señor con nosotros cada vez que hemos tenido un problema. No ha sido Él el que ha llenado nuestra alacena. No ha sido Él el que ha sustentado nuestra vida en la enfermedad. No ha salido Él en luchas y batallas que nosotras luego solamente tenemos, ¿verdad? Que doblar nuestras rodillas. No ha salido el Señor con nosotros. Cuando David dice esto, lo dice a manera de que si hemos tenido la victoria ha sido por eso, que tú has estado con nosotros. Ahí está, confiando plenamente en el Señor, honrando el Señor honraba esa fe. El enemigo quedaría completamente derrotado, pisoteado en la tierra, e Israel triunfaría una vez más, porque un hombre, David, glorificaba y honraba en gran manera su nombre, dándole exaltación y reconociendo que solamente por su mano era que él regresaba victorioso, era que Dios los guardaba una y otra vez más. El Señor les daba la victoria. Y ahí dice, Edom sería conquistado, Moab y Filistea. Y así fue, el Señor lo cumplió. Cuando David dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Tenía sus grandes valientes. Podemos leer en el libro, ¿verdad?, a las crónicas, la lista de los valientes de David, hombres aguerridos, uno que hasta se le entumió la mano y la espada quedó pegada a su mano de tanta lucha que estaba, uno que aún era capaz de defender un terreno de lentejas que para muchos pudiera valer nada. Él se levantó, otros que peleaban contra los demás gigantes, y podemos así ver la lista de los valientes de David, pero ninguno de ellos, ¿verdad? Decía David, su ayuda es vana, su ayuda es vana, porque solamente en Dios haremos proezas y Él es el que hollará a nuestros enemigos. Así que no sé qué sea la situación que estemos atravesando, pero sí sabemos que el exaltar una vez más el nombre del Señor, que el esperar en Él, que saber que todo lo que Él ha creado, Él hace como le place, aún con aquellos que parece que se levantan contra de nosotros, Él los toma para Él hacer como Él le place y esperar una vez más la victoria como la que nos ha dado. Si tú recuerdas hoy, yo te invito a que el día de hoy tú recuerdes en aquella ocasión que tal vez no tenías ni para el medicamento, que tal vez no tenías ni para el autobús, que tal vez no tenías ni fuerzas para levantarte, que tal vez no tenías un pan en la alacena, como el Señor te sustentó, como el Señor salió por ti, como el Señor luchó, como el Señor te libró de esos malos pensamientos, de esos sentimientos, de esa aflicción, de esa desesperación en la que pudieras estar, y en esa cueva en la que estabas.
Si en esa prueba en la que estabas te recordaste que hay un Dios verdadero, grande, digno de exaltación, hoy yo te invito a que una vez más, como lo hace David, lo hagamos. Meditemos en lo que Dios es. Si no lo conoces, te invito a que lo conozcas a través de las Escrituras, para que tu fe se fortalezca y esperes en aquel que libra de todos, en aquel que con él, solamente en él, haremos eso. Gracias te damos, Padre Celeste. Exaltado en gran manera es tu nombre. Glorificamos, Señor, cuando nos recordamos, Padre Celestial, de dónde nos sacaste. ¿Cómo no exaltar, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado para el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo no exaltar, Señor, el que no nos haya dejado solos, el que tu Espíritu Santo nos sigue guiando, el que tu Espíritu Santo nos ayuda a abrazar esa paz que dejó Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento? El saber, Señor, como David, que tú salías al frente de sus batallas y tú le dabas la victoria. Padre Celestial, nos has dado la gran victoria en la cruz del Calvario, con tu unigénito Hijo Jesucristo, el único que es el camino, la verdad y la vida, por el único podemos llegar delante tuyo, el único que abrió el velo para que podamos entrar y hallar el oportuno socorro y hallar esa gracia que necesitamos y ese favor para seguir confiando, Señor, en todas tus promesas. El saber, Señor, que solamente en ti haremos proezas, Señor. El solamente saber que tú hollarás a nuestros enemigos, pensamientos y sentimientos que se levantan, Señor, con el susurro de Satanás, cuando decía, con que Dios te ha dicho que Él es tu pastor y nada te faltará. Así es, nada nos ha faltado porque tú eres nuestro pastor. Con que Dios te ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. Así es, Señor. Tú estás con nosotros, por eso no debemos de temer, por eso seguimos adelante, por eso engrandecemos, Señor, tu gran nombre, porque tú desde el principio de la creación, Señor, has dado una promesa hermosa, que tú pisarías, Señor, la cabeza de nuestro enemigo, que tú hollarías a nuestro enemigo y tú lo has hecho en el cruz del Calvario. En esa gran victoria nosotras creemos y adoramos y glorificamos tu santo nombre. Y oramos, Señor, por aquellos que no te conocen. Oramos, Padre Celestial, para que puedan ver la grandeza de lo que tú has hecho en un pueblo que ha creído en tu nombre, el cómo tú sigues sustentando, el cómo tú sigues guardando, el cómo tú sigues guiando, extendiendo tu gran misericordia, Padre Celestial. Gracias. Que la luz, Señor, de tu Hijo Jesucristo brille en medio de las tinieblas de muchos aquellos que aún no creen, Señor, en ti. Oramos, Padre Celestial, para que también nos ayudes a ser mujeres obedientes, intencionales, Señor, de poner por obra todo lo aprendido a través de las Escrituras. De poder, Señor, ser esa sal en la tierra, esa luz en las tinieblas, Señor, como tu Hijo Jesucristo, como representantes y embajadores de tu reino. A ti, solamente a ti, Señor, damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y seguimos, Señor, esperando en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor estaba en su trono, decía David, y el estrado es, y la tierra es el estrado de sus pies. Así que imagínate la grandeza de Él. Nos vemos el día de mañana, esperamos tu comentario, esperamos tu correo, si quieres alguna petición de oración. Estamos aquí para orar las unas por las otras y esperar en el Señor, en esa gran victoria que ya nos dio y solamente abrazarla una vez más. Gracias por estar acá. Yo te invito a que medites todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y pueda nuevamente levantarse esa fe de esperar en el Señor, de saber, como dice David, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.